Con suficientes datos, los números hablan por sí solos. La correlación sustituye a la causalidad y el método científico tal como lo conocemos se vuelve obsoleto. Una afirmación contundente, sin duda. Totalmente. Un saludo a todas las mentes curiosas que nos acompañan hoy para adentrarse en las profundidades de la información. Hoy tenemos una misión fascinante por delante en esta inmersión analítica. Sí, una bastante ambiciosa. Vamos a realizar un análisis exhaustivo de un documento revelador. Está escrito, fue publicado en 2018 por el investigador Fionn Murtagh. Y este texto explora los verdaderos orígenes del análisis de datos moderno. ¿Y su intrincado vínculo con la informática? Exacto. Es un viaje que nos obliga a mirar hacia atrás para entender qué está pasando hoy con la tecnología. Y debo decir que tras leer nuestras fuentes estoy absolutamente maravillado. Rastrear cómo hemos pasado de las matemáticas más antiguas a esta era deslumbrante del Big Data y los motores de búsqueda es alucinante. Ya, es un salto enorme. Personalmente, siento un enorme asombro por el poder revolucionario de los datos. Hoy en día parece que, si recopilamos la cantidad suficiente de información, los datos mismos nos entregarán todas las respuestas. Es como si tuviéramos un oráculo digital, ¿sabes? A ver, es un entusiasmo muy común en nuestra era, y lo entiendo. Pero debemos tener mucho cuidado. Abordar este texto exige que miremos más allá de esa fascinación inicial. Desde una postura más crítica, y apoyándonos en las observaciones del propio Murtagh, hay que advertir una cosa. Dime. La recolección masiva de datos, si carece de una comprensión teórica profunda, es un peligro. Acumular por acumular no genera conocimiento real. A menudo solo genera ruido. A ver, vamos a desgranar esto. Porque la idea de analizar información matemáticamente no nació ayer con el Wi-Fi o la nube. Claro que no. El documento nos recuerda que esto viene de lejos. Pensemos en Galileo. Él decía que el universo es un libro inmenso escrito en lenguaje matemático. Triángulos, círculos o Platón. Sí, Platón en su academia. Con esa famosa frase de que nadie ignorante de la geometría entre. Exacto. La ambición de clasificar el mundo a través de los números es antiquísima. Pero la escala. Lo que me vuela la cabeza es cómo esa ambición llevó a la gente a intentar recopilar datos masivos muchísimo antes de que existieran los ordenadores. Sí. Los que me dejaron sin palabras. Cuéntanos sobre ese proyecto alemán de principios del siglo XX. Ah, sí. Es un ejemplo perfecto de esta obsesión. Hablamos de la Asociación de Ingenieros Alemanes, la VDI, en el año 1900. Ostras, 1900. Se propusieron crear un léxico técnico absolutamente exhaustivo. Imagínate el esfuerzo. En solo 3 años habían acumulado 3,5 millones de fichas físicas. Madre mía. 3,5 millones de cartulinas. ¿Dónde guardas eso? Pues ese era precisamente el problema. En 1907 se dieron cuenta de que, con el personal que tenían, tardarían 40 años solo en preparar el manuscrito para la imprenta. O sea, el proyecto nació obsoleto. Completamente. Lo abandonaron tras gastar 500,000 de marcos de la época, que era una fortuna. ¡Qué barbaridad! Y no fueron los únicos. El texto también menciona el proyecto Carte du Ciel del Observatorio de París. Ah, en 1887, ¿verdad? Sí, querían cartografiar todo el cielo nocturno midiendo placas fotográficas a mano. Tela. Un trabajo monumental planeado para durar 15 años y que, como te puedes imaginar, quedó inconcluso. Es que la magnitud de esa ambición humana me parece inspiradora. Querían atrapar el universo en papel. Ya, pero lo fascinante aquí es cómo esos mismos ejemplos que a ti te inspiran, en realidad ilustran perfectamente el fracaso de la acumulación ciega. ¿Tú crees? Sí. El crítico Walter Benjamin señaló respecto a ese léxico alemán que un diccionario técnico debía estructurarse por materias, de forma sistemática. Claro. La simple secuencia alfabética, por muchos millones de fichas que tuvieran, no servía de nada si no había un orden lógico detrás. Claro. Para que nos entiendan en casa, es como si intentas construir un castillo de Lego gigante simplemente volcando 1,000,000 de piezas en el salón. Exacto. Sin tener un manual de instrucciones ni saber qué encaja con qué. Tienes el material, pero no tienes la casa. Una analogía perfecta. Recopilar a gran escala no conduce al éxito si no hay un sistema subyacente que le dé sentido. El filósofo Alain Badiou lo expresa de forma magistral en el texto.
Cuando avanzamos a ciegas, esa abundancia de datos se convierte en una carga estéril. Una carga estéril. Sí. El problema deja de ser entender el mundo y se reduce a una simple verificación mecánica. Te conviertes en un burócrata de los datos. Exacto. Y no olvidemos a Kurt Gödel, uno de los lógicos más brillantes de la historia. Sí. Gödel criticaba duramente la dirección de cierta física en su época. Advertía que si la física se contentaba simplemente con predecir resultados, combinando conceptos sin analizarlos de verdad, Estaríamos viendo el fin de la ciencia teórica. eso es. La ciencia avanza analizando conceptos fundamentales, no solo haciendo predicciones a ciegas basadas en montañas de datos empíricos. Vale, compro la idea de que acumular fichas a mano era una locura estéril, pero permíteme llevarte a la evolución de estas ideas un poco más adelante, donde la cosa cambia. A ver. Nuestras fuentes hablan de figuras pioneras del siglo XX como Jean-Paul Ben-Sekri en Francia y Chikio Hayashi en Japón. Sí, allá por los años 50 y 60. Pioneros del análisis de datos moderno. Lo que me fascina de su trabajo es el enfoque inductivo. Para aclararlo, en lugar de empezar con una teoría estricta y forzar los datos a encajar en ella, ellos decían, dejemos que los datos hablen primero. Ben-Sekri desarrolló lo que se llama el análisis de correspondencias. Sí. Y Hayashi trabajó en la cuantificación de datos. Eso es. Y aunque suene a jerga supertécnica, la idea base es preciosa. Usaban matemáticas para que los propios datos formaran representaciones espaciales y mostraran relaciones ocultas. ¿Ya? Es como entrar en una habitación a oscuras y en lugar de encender una linterna buscando un sillón específico, dejas que la propia luz que emiten los datos te revele la forma de todos los muebles a la vez. Es una imagen muy poética, pero esto plantea una pregunta importante. ¿Realmente los datos pueden emitir luz por sí solos, sin un marco teórico previo que interprete lo que estamos viendo? Bueno, En el documento vemos un choque de perspectivas muy ilustrativo respecto a esto. Fíjate en la postura del lingüista Noam Chomsky. ¿Chomsky también entra en este debate? De lleno. Chomsky criticaba ferozmente la idea de que disciplinas como la lingüística pudieran ser puramente inductivas. Él argumentaba que no puedes simplemente tomar un corpus masivo de textos, por inmenso que sea, y deducir mágicamente de ahí la gramática de un idioma. O sea, no puedes aprender a hablar español perfectamente solo por leerte la Wikipedia entera si nadie te explica qué es un verbo y qué es un sustantivo. Exactamente. Para Chomsky, el enfoque debía ser deductivo. Hay que empezar con axiomas, con reglas fundamentales, y a partir de ahí derivar modelos que expliquen las lenguas reales. Claro. Es un debate profundo sobre cómo construimos el conocimiento. ¿Vamos de los datos a las leyes o de las leyes a los datos? Pero la historia le dio la razón en gran parte a la inducción. Hoy en día, con los ordenadores que tenemos, esos métodos inductivos que Ben-Sekri soñaba se han vuelto increíbles. Hasta cierto punto. Piensa en el traductor de tu móvil. Hoy en día los algoritmos procesan millones de textos y logran traducciones casi perfectas basándose puramente en patrones y probabilidades. Sí. Algo que Chomsky consideraba imposible sin axiomas estrictos. Dejamos que los datos hablen y vaya si hablan. Concedo que la capacidad de procesamiento actual ha dado victorias innegables a la inducción técnica, no lo podemos negar, pero mantengo mi postura crítica. A ver. Y de hecho, te sorprenderá saber que el propio Ben-Sekri me respaldaría en esto. ¿Ah, sí? ¿El padre de dejar hablar a los datos? Sí. En un texto de 1983, citado por Murtagh, Ben-Sekri advertía que en el análisis de datos, el papel de las matemáticas es, en realidad, modesto. Qué curioso. Se utilizan teoremas clásicos. Lo verdaderamente crucial es que los especialistas de cada campo, sean biólogos, sociólogos o físicos, sean quienes orienten el análisis basándose en problemas reales de su ciencia. Claro, el matemático hace la herramienta, pero el biólogo sabe qué buscar con ella. Exacto. Ben-Sekri afirmaba que el análisis de datos necesita proyectar una visión de la ciencia. Si intentamos diseccionar algo tan complejo como un ecosistema o un cuerpo social humano, utilizando única y exclusivamente tablas de números y agrupaciones estadísticas ciegas, destruimos su esencia. Corremos ese gravísimo riesgo. Un ecosistema no es solo una tabla de Excel llena de frecuencias, es una red vital. Necesitas teoría para interpretarlo. Bueno, hablando de esa visión de la ciencia, aquí es donde la charla da un giro que me pareció fascinante. Sí, la transformación de la academia. Porque esa visión pura y académica sufrió una transformación radical cuando los ordenadores empezaron a ser los reyes de la investigación. El documento detalla cómo toda esta infraestructura cambió por completo la universidad.
Empezó una comercialización brutal. Sí, la academia dejó de ser esa torre de marfil intocable. El caso de Estados Unidos es clave aquí, con la famosa Ley Bayh-Dole de 1980. ¿Qué cambió exactamente con esa ley? Porque parece un antes y un después. Totalmente. Antes de 1980, la investigación universitaria, financiada con fondos federales, era un bien público. Si descubrías algo, era para todo el mundo. Claro. Pero esta ley permitió a las universidades poseer la propiedad intelectual de sus descubrimientos, patentarlos y asociarse directamente con la industria privada. O sea, las universidades pasaron de ser bibliotecas públicas de conocimiento a convertirse de la noche a la mañana en fábricas de patentes orientadas al beneficio. Literalmente. Menudo cambio de paradigma. Y hablando de giros históricos, hay una anécdota en el texto sobre Ben-Sekri y Mayo del 68 en Francia que es de película. La historia de las prácticas de sus estudiantes, ¿verdad? Esa misma. Resulta que, a finales de 1967, Ben-Sekri intentaba que sus estudiantes de estadística salieran al mundo real e hicieran prácticas en empresas para recolectar datos empíricos. Sí. ¿Y qué le decían los estudiantes? Que ni hablar. Había un rechazo total a ensuciarse las manos en el mundo capitalista. Pensaban que con aprobar los teóricos en la pizarra bastaba. Era el clima intelectual de la época. Claro, pero entonces estalla Mayo del 68. Protestas, barricadas, y de pronto la universidad tradicional es estigmatizada. La acusan de estar anquilosada, de no preparar a los jóvenes para la vida real. Y fíjate qué curioso. En septiembre de ese mismo año, el panorama se invierte por completo. ¿Por completo? Tanto los estudiantes como las empresas que antes se ignoraban, ahora suplicaban por esas prácticas. Un cambio de mentalidad forzado por la crisis social. A mí me parece un avance fantástico. Fue una explosión de pragmatismo. Los datos empezaron a salir a la calle. Si conectamos esto con el panorama general, me temo que ese pragmatismo tiene unas consecuencias que hoy merecen un escrutinio muy severo. ¿De verdad? Sí. Lo que describes con tanto entusiasmo fue el inicio de la transformación de la academia en una maquinaria al servicio exclusivo de la industria. ¿Lo ves como algo negativo? Fíjate en cómo evolucionó la figura del doctorado, que el texto analiza muy bien. Históricamente, en el siglo XIX, el modelo clásico alemán de doctorado era una relación profunda de maestro y aprendiz dedicada a la erudición pura. Sí, el científico romántico en su laboratorio. Exacto. Buscaban el conocimiento por el conocimiento. Pero en la era moderna, el doctorado se ha convertido en una cualificación profesional producida en masa. Ya. Murtagh señala que la producción de doctorado, sobre todo en informática e ingeniería, se ha disparado y la inmensa mayoría va directamente a empresas tecnológicas. Bueno, las empresas necesitan talento para innovar, ¿no? Sí, pero el riesgo es que la universidad se convierta en un mero filtro de recursos humanos para las multinacionales. Lo preocupante es cómo esto afecta a la generación del conocimiento mismo. Entiendo por dónde vas. Y aquí el documento cita un estudio de Evans, de 2008, que es demoledor, sobre la evolución de las publicaciones científicas en la era digital. Cuéntame de ese estudio, porque a priori, tener Internet debería hacernos más sabios, ¿verdad? Esa es la intuición lógica. Podríamos pensar que al tener acceso digital instantáneo a miles de revistas online, la investigación se habría vuelto más rica, buscando ideas en todos los rincones. Claro, tienes acceso a todo. Pero el estudio demuestra exactamente lo contrario. ¿En serio? ¿Cómo es posible? Resulta que a medida que hay más acceso al digital, las citas científicas se vuelven más estrechas. ¡Ostras! Los investigadores tienden a citar únicamente las publicaciones más recientes y populares. La investigación online, con esa facilidad para hacer clic en el primer hipervínculo que te sale, fomenta un comportamiento de rebaño. ¡Ostras! Para entenderlo bien, ¿es como el algoritmo de Spotify? A ver. Si escuchas un tipo de música, te recomienda más de lo mismo, y al final terminas escuchando solo a los 5 artistas de moda en bucle, perdiéndote toda la historia de la música. Y esto está pasando en la ciencia. Exactamente. Acelera el consenso de forma artificial. Todos citan lo mismo y se reduce el debate activo. ¡Qué peligro! Hemos perdido esa profundidad histórica, esa contextualización monumental que tenían obras clásicas como Los Principia de Newton o El origen de las especies de Darwin. De verdad. Esos autores dialogaban con siglos de pensadores pasados. Hoy en día, la rapidez tecnológica nos está volviendo históricamente miopes. Es una crítica dura, la verdad. Me dejas un poco frío. Pero no podemos negar que esa misma tecnología que hoy nos acelera
también democratizó el acceso a la información. Desde luego. Y esto me lleva a una de mis partes favoritas del texto, la prehistoria de la web. Porque claro, todo esto no nació de la nada. No, en absoluto. Nos subimos a hombros de gigantes, y hay visionarios olvidados que son una pasada. Cierto, el documento rescata figuras imprescindibles. ¿Cuál te llamó más la atención? Sin duda, el belga Paul Otlet, en 1934, publicó su Traté de Documentación. Un pionero absoluto. Este hombre imaginó una enciclopedia microfótica, una red universal donde oficinas nacionales se conectarían a un supercentro documental. Y estamos hablando de los años 30. Sí, mucho antes de los ordenadores modernos. Y luego está Vannevar Bush, en 1945. Ah, el famoso artículo sobre el Memex. Sí, describió un dispositivo mecanizado donde un individuo podría almacenar absolutamente todos sus libros, registros y comunicaciones, y consultarlos a una velocidad extrema. Sí. Decía que sería como un suplemento íntimo de su memoria. Estaban imaginando Internet medio siglo antes. Esas visiones sentaron las bases conceptuales, sin duda. Y a partir de ahí, la línea temporal de los años 90 fue como un cohete. El documento lo detalla. Tuvimos Archie en 1990 para buscar en aquellos servidores FTP rudimentarios. Sí. Luego Gopher en el 91, el Waze de Brewster Kahle, y finalmente la joya de la corona, el protocolo HTTP de Tim Berners-Lee que nos dio la web tal como la conocemos. Es un recorrido histórico fascinante. Es la historia de cómo la humanidad construyó un cerebro global. Es una historia de progreso técnico innegable. Pero, de nuevo, en esa construcción perdimos algo de un valor incalculable. ¿Ah, sí? Hay un contraste crítico que el propio Murtagh subraya aquí. ¿Qué perdimos exactamente? Ahora podemos encontrar la receta de la tortilla de patatas en 0,02 de segundo. Sí, ganamos velocidad, pero perdimos la taxonomía. Explícame eso. Si observas a esos pioneros que mencionas, como Otlet, o a los primeros científicos de datos de los años 60, como Karen Spark Jones o Roger Needham, Sí. todos ellos buscaban la clasificación. Su objetivo era organizar el conocimiento humano de forma lógica. Querían crear taxonomías estructuradas, entender cómo un concepto se relaciona jerárquicamente con otro. Como una biblioteca perfectamente ordenada por pasillos, estantes y temáticas. Exacto. Sin embargo, la tecnología disruptiva que llegó después, liderada por Google y los buscadores modernos, cambió las reglas del juego. Claro. Reemplazaron el inmenso esfuerzo humano de clasificar las cosas por la simple búsqueda y descubrimiento. Todo basado en palabras clave y algoritmos de popularidad. O sea, en lugar de pasear por esa biblioteca ordenada aprendiendo cómo se conectan las ideas, simplemente te pones en medio del pasillo, gritas una palabra al vacío y el bibliotecario te tira un libro a la cabeza esperando que sea el que querías. ¿Ya? Pero hemos sustituido la comprensión arquitectónica del conocimiento por la conveniencia algorítmica. Entiendo. Hemos perdido el orden estructural profundo. Entiendo tu punto. Pero tal vez esa conveniencia sea exactamente lo que necesitamos ahora, dado el volumen brutal de información. Y aquí es donde llegamos al clímax de esta charla. A ver. Voy a hacer de abogado del diablo y retomar la provocación con la que empezamos. Adelante. Me refiero a la visión de Chris Anderson, aquel artículo famosísimo de la revista Wired en 2008 que nuestra fuente analiza. Anderson decía que a escala de petabytes, estamos hablando de trillones de datos, podemos dejar de buscar modelos teóricos. El fin de la teoría, lo llamó. Exacto. Anderson argumentaba que podemos dejar de formular hipótesis sobre por qué la gente hace lo que hace o cómo funciona un fenómeno. La correlación es suficiente. Ya. Tiramos esos números astronómicos en los mayores ordenadores del planeta y dejamos que los algoritmos encuentren los patrones que la mente humana sencillamente no puede ver. ¿Eso decía? Yo lo veo revolucionario. Despojarnos de nuestro sesgo humano y dejar que los datos puros nos muestren la realidad. ¿No es el mayor avance para el aprendizaje? Debo rechazar esa afirmación de la manera más tajante posible. Sí. Sí. Y Fionn Murtagh, en sus conclusiones, lo deja meridiano. Abandonar el método científico y rendirnos ante la tiranía de la correlación masiva es un error garrafal. ¿Pero por qué? Si la máquina encuentra un patrón que siempre se cumple. Porque afirmar que los números hablan por sí solos es ignorar la premisa básica de cualquier análisis. Los datos no existen en el vacío, no caen del cielo. Claro. Los datos son siempre el resultado de una codificación. Son una decisión humana previa sobre qué medir, cómo medirlo y qué ignorar. Vale, entiendo. Alguien tuvo que decidir qué datos meter en la máquina en primer lugar. Exacto.
Murtagh nos explica que sin entender esa codificación subyacente, la correlación estadística está completamente ciega. Totalmente ciega. Piensa en descifrar el ADN humano, en la física cuántica o en el misterio absoluto de la conciencia humana. Un algoritmo potentísimo puede encontrar miles de correlaciones espurias en esos datos. Ya. Puede decirte que la gente que come helado se quema más con el sol. Cuando en realidad es porque ambas cosas pasan en verano. Correlación no es causalidad. Precisamente. Un algoritmo jamás revelará los mecanismos causales ni el significado profundo si no hay un modelo teórico humano que cuestione esos datos. Claro. El algoritmo no puede reemplazar al científico que busca comprender el porqué de las cosas. No podemos sustituir el entender el mundo por tener mucha potencia de cálculo. Tienen que ir de la mano. Analistas de datos y teóricos deben ser socios, trabajar en equipo, no ser competidores. Si dejamos de buscar modelos explicativos, retrocedemos intelectualmente. Por muchos petabytes de información que acumulemos... Madre mía. Qué reflexión más potente. Entonces, a modo de resumen para aterrizar todo esto, ¿qué significa toda esta charla para quienes nos escuchan? Bueno, Después de este viaje vertiginoso por la historia de la información, creo que podemos extraer 4 conclusiones clave de nuestro documento de hoy. a ver si estamos de acuerdo en las 4. Primera, el análisis de datos no es hijo de Silicon Valley. Nació muchísimo antes, impulsado por necesidades humanas fundamentales de tabular el mundo físico, desde proyectos astronómicos fallidos hasta léxicos gigantes. ¿Correcto? ¿La ambición es antigua? Solo ha cambiado la herramienta. Segunda, hemos visto que los modelos estadísticos tempranos como los de Bensekri y Hayashi buscaban encontrar estructuras dentro del caos mediante la inducción, y esa filosofía sentó las bases de cómo operan nuestros algoritmos actuales. Sin duda. Fueron pioneros indispensables. Tercera, y creo que la más debatida hoy, existe una tensión constante y documentada entre dejar que los datos hablen por sí mismos frente a la exigencia del método científico clásico de usar la teoría para interpretar esos datos. El debate Chomsky contra el aprendizaje automático puro. Fundamental. Y cuarta, hemos analizado cómo la academia y la publicación científica se han transformado en un gigante masivo orientado hacia la rentabilidad y la industria, lo que trae el peligro de caer en un pensamiento de rebaño donde perdemos el contexto histórico y la profundidad. Es un diagnóstico muy preciso de lo que hemos explorado hoy. Pues con esto llegamos al final de nuestra charla. A toda nuestra audiencia, millones de gracias por acompañarnos en esta exploración. Esperamos haber transmitido que el verdadero conocimiento requiere siempre de un contexto humano crítico, y no solo de guardar gigas y gigas de información en un disco duro. Y si me lo permites, para cerrar nuestra inmersión de hoy, dejaré un pensamiento flotando para que cada oyente reflexione sobre él cuando apague el reproductor. Todo tuyo. Si recordamos a Galileo al principio, él nos advirtió que no podíamos entender el universo si no aprendíamos a leer su lenguaje. De lo contrario, estaríamos condenados a vagar por un laberinto oscuro. Ya. Hoy, irónicamente, la hipertecnología podría llevarnos al extremo opuesto. Cabe preguntarnos, al delegar toda nuestra capacidad de comprensión a enormes cajas negras algorítmicas, a sistemas que operan en dimensiones que escapan a nuestra vista y que solo saben escupir correlaciones sin entender las causas? Nos perdemos. Exacto. ¿Estamos acaso construyendo nosotros mismos un nuevo y reluciente laberinto oscuro del que en un futuro cercano simplemente no sabremos cómo salir?